Tiene la palabra el asambleísta José Serrano. Gracias, señora presidenta, señoras, señores asambleístas. El mandato ciudadano que se inauguró en Montecristi y que se ha ratificado en todas las elecciones nacionales desde entonces fue consolidar el Estado de Derecho en Ecuador, y en estos 10 años la democracia y nuestra institucionalidad se ha fortalecido, porque hemos actuado de manera frontal, hemos actuado de manera transparente, nos hemos estado jugando todos los días por nuestros compatriotas, por la mayoría de nuestros compatriotas, los más desposeídos. Este es uno de los legados más importantes que tenemos de este proceso político y que se llama Revolución Ciudadana. Aquí vive la Revolución Ciudadana. Por eso, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, eventos como estos no debilitan nuestro sistema democrático, todo lo contrario, lo consolidan. Y más aún, porque precisamente se enmarca dentro de los procedimientos previstos en la normativa y por estar amparados en la legitimidad del voto popular. Desde el principio, este proceso político ha encabezado luchas históricas contra la corrupción. Recordemos algunos casos. Dentro de las aduanas, que se repartían como un botín. Y aquí mismo, en este pleno, en esa asamblea o congreso anteriores a la reforma de Montecristi, la aduana y todo el sistema público era parte del reparto y de las argollas y de la demagogia y del clientelismo. Aquí, en ese viejo Congreso, no se defendía la democracia, no se defendían los derechos. Aquí se defendían a los grupos de poder que nos habían dividido al Ecuador como una hacienda parcelada, donde cada día cultivaban a costa de la gran mayoría de nuestros compatriotas. Y hay que hablar de historia, y hay que hablar de la historia, porque así como la historia reciente está y fue el precedente para hacer las grandes transformaciones que hemos tenido durante estos 10 años, también nosotros le decimos a nuestros compatriotas que estamos listos y dispuestos a que la historia también nos juzgue a todos nosotros y a todas nosotras. ¿Cómo olvidarnos, señora presidenta, de lo que era el registro civil, donde nada más y nada menos se traficaba con la identidad de nuestros compatriotas, enfrentando la corrupción que significaba debilitar también los servicios públicos, para luego de eso, dice que, por malos, privatizarlos o tercerizarlos, como era el famoso caso de las barcazas, la generación de la energía eléctrica, la educación y la propia salud. La corrupción en las universidades, que no cumplían jamás con una función social. Aspiro en realidad que ninguno de los colegas asambleístas que están aquí presentes se hayan graduado pues en esas universidades de garage, donde no se daban títulos luego de un costo académico importante y un sacrificio como estudiantes, donde se negociaban títulos y la corrupción campeaba en el sistema de educación pública en manos de un pequeño grupo que había hecho de la educación primaria y secundaria uno de los mayores botines económicos contra los ecuatorianos y ecuatorianas. Hemos confrontado a bandas criminales que tejían amplias redes delictivas, encarnando procesos de destrucción de nuestra democracia, y al mismo tiempo enfrentamos una reestructuración completa de las instituciones de seguridad,
como fue el caso de la Policía Nacional, donde también arriesgamos nuestra vida y donde dijimos que no importaba, había que sacar a más de 1000 malos miembros de dicha institución que estaban reñidos contra la ética, porque era necesario definitivamente transformar también al país en ese sector. Y por supuesto, señora Presidenta, cumplimos con la reestructuración del Poder Judicial, donde no existían jueces. Acordémonos, no existían jueces. Cuando estudiábamos Derecho, estábamos simplemente a la expectativa de saber cómo se repartían las tiendas donde se compraban y se vendían los derechos de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. No podemos olvidar, señora Presidenta, no podemos olvidar que esa corrupción institucionalizada que tuvimos también provocó al país que viviera por décadas sumido en círculos de exclusión y de pobreza. Una pobreza sistémica, donde las estadísticas revelaban que casi el 40% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza, sin acceso a derechos ni servicios y con los niveles más altos de inequidad de la región. Ese era el esquema que privilegiaba el desarrollo de los capitales, por supuesto, sin contemplar el costo humano. Y nosotros invertimos esa figura. Pusimos por delante al ser humano. Eso fue un hecho fundamental de nuestro proceso. Pero por supuesto, señora Presidenta, también era corrupción privilegiar el pago de la deuda externa antes que las necesidades de millones de ecuatorianos y no construir durante más de 40 años ni un hospital ni una escuela nueva. Frente a esto, el proceso político de estos 10 años ha representado un cambio de época para el país y un ejemplo, por supuesto, a la región. No estamos exentos de haber cometido errores, no estamos exentos de que hayan personas que le hayan fallado ese proceso, y es por eso mismo que aquí nada escondemos y por eso vamos a pedir a la justicia que investigue todo, pero siempre en el marco de la presunción de inocencia. En lo material son evidentes. Todos y todas las ciudadanas han podido ser testigos de las carreteras, de las hidroeléctricas, de la recuperación del registro civil, de las escuelas, de los hospitales construidos en todo el país. Pero mucho más importante que esos cambios materiales son los cambios humanos. Porque más que cumplir con las metas del milenio, por ejemplo, señora Presidenta, cumplimos con nuestra gente. La pobreza por ingresos se redujo en más del 50%. La pobreza extrema tuvo una disminución del 42%. Es decir, más de 2 millones de compatriotas pueden hoy construir un futuro distinto para sus familias. La educación básica se ha universalizado y las brechas en educación entre hombres y mujeres simplemente han desaparecido. La tasa de asistencia neta en educación media se incrementó en 16 puntos porcentuales, pasando del 48% al 64%. La asistencia a la educación superior se incrementó en 6 puntos, del 23% al 29%. Y en relación a nuestra población, tenemos la mayor cantidad de becarios de la región. Se redujo la mortalidad infantil a 10 muertos por cada 1000 nacidos vivos, lo cual ubica al Ecuador Señores muy por asambleístas, debajo. por favor, mantener el orden y respetar a quien está en uso de la palabra. Continúe, por favor. Muchas gracias, señora Presidenta. Se redujo la mortalidad infantil. No nos gusta escuchar, pero esto no solamente lo escuchamos, señora Presidenta, esto lo vivimos todos los días desde hace 10 años en nuestro país. Qué pena que no les guste, pero hay que escuchar porque estamos viviendo. La atención a personas con discapacidad es un ejemplo a nivel mundial. ¿Quién puede decir lo contrario? El salario mínimo se duplicó
y avanzamos hacia el salario de la dignidad. En todos los ámbitos, los derechos de la ciudadanía se respetan. Y más allá, avanzamos hacia la construcción de una sociedad libre de violencia, porque tolerar la violencia, por ejemplo, contra las mujeres, los niños y las personas vulnerables, también es corrupción. Vamos entonces, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, compañeros de este bloque de Alianza País y aliados, vamos a defender los avances en educación, en salud, en energía, en vialidad. Vamos a defender también y a consolidar la lucha contra la impunidad y por la transparencia de nuestra patria. Vamos a impulsar, por supuesto, de esa misma manera la producción y el empleo, sin precarizar a nuestros trabajadores. Y vamos a continuar con este proceso nacional de construcción de equidad, justicia y redistribución de la riqueza. En el campo de la fiscalización, tenemos un compromiso político indeclinable. En este mismo periodo democrático, desde el 24 de mayo, nuevamente hemos ratificado que la lucha contra la corrupción es una prioridad para nuestro proceso político. La Asamblea Nacional, el propio presidente de la República y su equipo, quienes forman parte de este proceso político, están impulsando y encabezando esa lucha contra la corrupción y al mismo tiempo los procesos de fiscalización. Nosotros actuamos con seriedad, señora presidenta, respetando la vida de las personas. No aceptamos que si la oposición denuncia sin ninguna prueba, se tome como un hecho y se vuelva un linchamiento. Basta ya de hacer del Ecuador un estado de opinión, cuando el Ecuador es un estado de derechos. Y si nosotros vamos a lo profundo, a las decisiones que efectivamente continúen la transformación de nuestro país, es fundamental rechazar también aquellas afirmaciones que desde ya hablan de un tongo de lo que se viene. Yo le invito a los señores y señoras asambleístas que creen que esto es un tongo, mejor que vayan a Manabí y se coman una tonga, realmente un alimento que vale la pena y que lo van a saborear y a disfrutar. Fueron los asambleístas de este mismo proceso, señora presidenta, los que por unanimidad planteamos el inicio del juicio político y la censura y aportamos para que esta asamblea censure al excontralor de la nación. Fue la Comisión de Fiscalización de esta Asamblea la que ha llamado a las comparecencias al exfiscal, al actual fiscal, al vicepresidente de la República, al Contralor General del Estado encargado. Y nos volveremos a llamar a todas las autoridades que sean necesarias para esclarecer todos los hechos, porque ese es el papel que nos corresponde. Pero no, señora presidenta, señoras y señores legisladores, tampoco seamos ingenuos. Sabemos que hay una clase política y una clase económica que no solo se opone, que conspira no solamente contra el proceso de estos 10 años, conspira contra la democracia, conspira contra los derechos, conspira contra la defensa justamente y el debido y permanente implementación de la protección de esos derechos fundamentales. Y se pretende ensombrecer los logros del país de estos últimos años, poniendo en duda las grandes transformaciones que hemos tenido esta década. Aquí estamos para dar la cara, aquí estamos para enfrentarnos como hombres de bien, como mujeres de bien, demostrando nuestra transparencia, nuestra honestidad y nuestra convicción por el amor a nuestra patria. A ellos les decimos que este apego a la legalidad es la constancia de la recuperación democrática que vivimos desde hace 10 años. La constancia de una democracia vibrante y participativa, donde cada una de las 5 funciones del Estado tiene y debe cumplir con su deber. Y si se destapan casos de corrupción, eso no significa que se invalidan los cambios que el país ha logrado en estos últimos 10 años. Al contrario, se demuestra cómo funciona el compromiso por la transparencia y la rendición de cuentas, que para nosotros ha sido y es una de nuestras principales banderas de lucha. Le queda un minuto, asambleísta. En esa misma perspectiva, señora presidenta, debo señalar
que no podemos Por olvidar. favor, señores asambleístas, respeten por favor a la presidencia y al resto de compañeros aquí presentes en el Pleno. Gracias, Respeto, por favor. Nerviositos por la transparencia, nerviositos porque se acaba el show, señora presidenta, se acaba el show. Se acaba el show y comienza efectivamente y comenzará en los próximos días una defensa importante que deberá realizar el señor vicepresidente de la República, de acuerdo a la moción que plantearé un momento más ante los organismos de justicia. Señora presidenta, es importante señalar entonces que este es el momento histórico que requiere también el país, para que en el marco de esa presunción de inocencia, para que en el marco del respeto al debido proceso, y una vez que incluso el propio compañero vicepresidente ha pedido que este bloque apoye la autorización para que se inicie el juicio penal vinculándolo en un delito penal específico, que me permito proponer la siguiente resolución y al mismo tiempo elevarla a moción. Leeré únicamente la parte resolutiva para que, si usted es tan gentil, señora presidenta, sirva a disponer que por secretaría se lea el texto completo. Parte resolutiva, artículo 1. Autorizar el enjuiciamiento penal del señor ingeniero Jorge David Glass Espinel, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, dentro del proceso signado con el número 177-21-2017-00222, en el cual ha sido requerida su vinculación por el presunto cometimiento del delito de asociación ilícita, conforme lo previsto en los artículos 369 y 370 del Código Penal anterior, conducta prevista en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal vigente, tal como está señalado en el oficio número 46 SEPP-MPPT SNJ-MJF 2017 del 23 de agosto del 2017, dirigido a esta Asamblea Nacional, suscrito por el doctor Miguel Jurado Favara, juez de garantías penales de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. Artículo 2. Comunicar con la presente resolución al señor doctor Miguel Jurado Favara, juez de garantías penales de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. Señora Presidenta, señoras y señores legisladores, nada ocultamos, nada ocultaremos. Confiamos en la inocencia de las personas, en este caso del vicepresidente, mientras no se demuestre ninguna prueba que determine algún tipo de responsabilidad específica. Por eso también, señora presidenta, mociono que se vote esta resolución una vez que se la lea de manera íntegra y que la Asamblea se pronuncie al respecto de la petición del señor juez de la Corte Nacional de Justicia. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora.